Hola, soy Camilo Ramírez, profesor de matemáticas. Bienvenidos al canal. Este video es una continuación de un video anterior sobre método de disección. En este video vamos a desarrollar dos ejemplos, uno netamente algorítmico de encontrar las funciones, las raíces de una función, la vamos a ver gráficamente y vamos a ver cómo funciona el método, y otro de respondiendo un problema de aplicación en donde aparece una ecuación que no podemos resolver y que podemos trabajar el método de disección para resolverla. Bienvenidos. El primer ejemplo que vamos a trabajar es determinar las raíces reales de una función. Inmediatamente tenemos esto, tenemos que entender que lo que nos están pidiendo es resolver la ecuación f de x igual a 0. Y ahí es donde el método de disección va a funcionar muy bien, porque el método de disección resuelve ecuaciones f de x igual a 0. Entonces, nosotros ya teníamos acá, no, acá. Ya teníamos un algoritmo que funciona, ya tenemos este, o sea, tenemos una función para el método de disección y también tenemos una función para graficar. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir esa función. Para darle continuidad a lo que estaba haciendo acá, pues lo voy a definir como f sub 2 de x. Y que haga el return, voy a copiar esta parte. Entonces, 5x a la 3 menos 5x al cuadrado más 6 por x menos 2. Entonces, uno cuando pone multiplicaciones en Python hay que escribirlas, si no, le va a sacar error. Y creo que ya tenemos nuestra función. Vamos a primero graficarla para mirar cómo serían esas soluciones. Entonces, si le decimos que grafique, acá estoy haciéndolo mal, que grafique f, no sabemos de dónde a dónde voy a escoger de 1 a menos 1, por ejemplo. Puse dos comas, tuve un error ahí. Me dice que f no existe. Claro, no existe porque es f de 2. Acá está nuestra función, que es una función cúbica. Miren que la raíz está alrededor del 0.5, o sea que le podemos decir que sea desde 0.2 hasta 0.7 para verla mejor. Acá está nuestra solución. Listo, llevémonos esto. Ya tenemos una representación gráfica de dónde va a estar la solución de la ecuación. Acá, o sea, ese es el corte de la raíz, esa es la raíz de esta función, o el corte con el eje X de esa función. Y entonces, ya con eso podemos utilizar el método de disección. La función es f2, el límite inferior menos, bueno, pongamos menos 0.2. Ese sirve, porque miren que el menos 0.2 es negativo y 0.6, que 0.6 es positivo. Me dice que una tolerancia de 10 a la menos 4, entonces puedo poner 10 a la menos 4, aunque creo que eso era por defecto. Y le vamos a poner que haga máximo 50 iteraciones. Aquí nos muestra la tablita de cómo lo está haciendo y nos dice que la solución encontrada es 0.48. Ya sé que al menos esto es exacto. Ya el resto para allá es la aproximación. Y ahí terminaríamos el primer ejemplo. Encontrar las raíces de una función con el método de disección, ya como lo tenemos todo armado, es mucho más sencillo. Vamos entonces ahora a ver el segundo ejemplo. Listo, en este ejemplo nos dicen que, bueno, hay una esfera con una densidad dada que cuando se pone en una recipiente que tenga agua, está levantando cierto volumen y quedó en equilibrio. Quedó una parte sumergida y otra parte que está encima del agua. Entonces acá nos dice que el principio de Arquímedes establece que la fuerza de flotación es igual al peso del fluido desplazado por la porción sumergida del objeto. Para la esfera ilustrada tenemos esta esfera. Tenemos que usar el método de disección para determinar esta altura. Entonces nos quieren decir, determine esta altura que se llama h, o la están determinando como h. Determine esta altura cuando nos dan unos valores. El radio de la esfera es 1, la densidad de esa esfera es 200 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y además nos dan una ecuación. Observe que el volumen de la porción de la esfera que está por encima, es decir, el volumen de este pedazo de acá, de arriba, de este pedazo, está dado por esta ecuación. Ese es nuestro problema. Ok, para trabajar este problema vamos a hacer un modelo
un poco más sencillo, vamos a entender ese modelo y una vez tenemos este modelo, pues ya podemos trabajar con el que nos están pidiendo. Entonces, en el modelo sencillo, supongamos que tenemos un recipiente con agua y cierto objeto, un huevo, un hielo, está parcialmente sumergido. Cuando cierto objeto está parcialmente sumergido, hay una fuerza hacia abajo que está empujándolo en ese sentido, que es W, y hay una fuerza hacia arriba que es lo que se conoce como el empuje. Cuando el objeto está en equilibrio, está flotando, se dice que el peso es igual al empuje. El peso es la masa del objeto por la gravedad. La masa es la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad. Entonces nuestro peso es eso y nosotros podemos hallar el peso de la esfera. Por eso lo estamos haciendo con algo más sencillo. Y el empuje se define como la densidad del líquido, voy a poner L del líquido, por el volumen desplazado por la gravedad. Como nuestra esfera está en equilibrio, quiere decir que estas dos ecuaciones son iguales, es decir, la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido, por el volumen desplazado, perdón, por la gravedad. Esta fórmula que nos dicen acá no es el volumen desplazado. Creo que ahorita había dicho que es eso. No, este no es el volumen. Ese es el volumen, es la porción de volumen que está arriba. Entonces, esa fórmula que nos dicen aquí, ese V que dicen allá, es el volumen del objeto menos el volumen desplazado. O sea, más básicamente, este pedazo de acá es el volumen total de la esfera menos el pedazo que está sumergido. ¿Listo? Eso es importante porque tenemos que adecuarnos a esa fórmula que nos está diciendo aquí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, eso es una multiplicación. Si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir que el volumen del objeto es igual a, las gravedades se van a cancelar cuando pasemos a dividir. Entonces queda densidad del objeto sobre densidad del líquido por el volumen desplazado. Y entonces vamos a mirar cómo sería esto. El volumen desplazado menos el volumen del objeto, el volumen del objeto, ¿qué? El volumen del objeto menos el volumen desplazado quedaría de la siguiente manera. Perdón, vamos a despejar al revés, porque me queda más sencillo. Para despejar, para reemplazar acá. El volumen del líquido es igual a la densidad del objeto sobre la densidad del líquido desplazado por el volumen del objeto. Es que ahora sí aquí puedo reemplazar volumen objeto menos densidad del objeto sobre densidad del líquido por el volumen del objeto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque necesito este valor y este valor depende del volumen del objeto, que en este caso es una esfera. Puedo simplificar esto diciendo que el volumen desplazado, perdón, el volumen por encima de que está flotando, por el volumen que está flotando es el volumen del objeto 1 menos la densidad del objeto sobre la densidad del líquido. Ok, con toda esta información la vamos a organizar aquí. Vamos a comenzar el ejercicio. Entonces, cuando nos piden aquí que el volumen es igual a pi h al cuadrado sobre 3r menos h, el volumen que está por encima, entonces decimos, el volumen de que está por encima es el volumen del objeto, que en este caso le vamos a decir el volumen de la esfera, por 1 menos la densidad de la esfera que nos la dan, 200, sobre la densidad del agua que también la dan, sobre 200 sobre 1000, sí. Esto que acabo de escribir es esta formulita, ya con la esfera. Y esto es igual a pi sobre h al cuadrado, perdón, pi h cuadrado sobre 3r. R es 1, entonces podemos dejarlo así, 3 menos h.
Ok, volumen de la esfera, 4pi tercios. Y esto es 1 menos, esto es un quinto. Es igual a pi h cuadrado sobre 3 menos h. Simplifiquemos y organicemos esto para tener una ecuación igualada a 0, porque aquí ya tengo algo, una ecuación con h, que quiero despejarla. Entonces aquí puedo poner 4pi tercios, 1 menos un quinto, 4 quintos, es igual a pi tercios, h cuadrado, 3 menos h. Este tercios con este tercio se va a cancelar y esta pi con esta pi también se va a cancelar. Entonces esto quedaría 16 quintos es igual a h cuadrado, 3 menos h. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera. Bueno, ya casi termino esta parte. Voy a seguir acá arriba. 16 quintos es igual a 3h cuadrado menos h cubo. Y sumamos entonces h cubo menos 3h cuadrado más 16 quintos es igual a 0. Todo lo que estamos haciendo acá en este proceso es para encontrar la ecuación. La diferencia del primer ejemplo y este ejemplo es que el primero ya tenía la ecuación. O sea, esta es mi ecuación igualada a 0, aplique el método de disección. Pero pues realmente si uno está estudiando ingeniería o carreras afines, a la hora de la verdad a uno no le van a dar cuando esté aplicando una ecuación igual a 0 y ya. No va a funcionar así. Uno tiene que tomar un modelo, reconocerlo, utilizarlo o crear un modelo en algunos casos y con ese modelo trabajar. Entonces nosotros aquí nos están dando un modelo, tenemos un principio, el principio de Arquímedes, acomodamos las cosas y después del trabajo que ven en pantalla llegamos a esa ecuación. Esa es la ecuación que tenemos que meter en el algoritmo, en Python, decirle esta es mi función, despéjela. Entonces vamos a hacer eso. Listo, entonces ahora estamos en Python. ¿Dónde tenemos la función? Nuestra función está acá. Entonces vamos a definir nuestra tercera función en este programa. Definir f de x. Ojo que si pongo x tengo que trabajar con x, o sea, x al cubo menos 3 por x al cuadrado, más, voy a dejar aquí unos espacios, voy a ponerlo en paréntesis, 16 quintos. Y esta va a ser nuestra función que vamos a trabajar. X al cubo menos 3x al cuadrado más 16 quintos. Listo. Entonces podemos hacer la gráfica. Si quisiéramos ver cómo es esa función, entonces le vamos a decir que grafique f de 3, no sé, desde 0 hasta 2. Yo sé que yo sé que eso tiene sentido. Ya les voy a decir por qué. Porque si el radio es 1, esto tendría sentido cuando h es 0 es que está sumergida, o sea, está en el tope, se sumergió totalmente. Y cuando h es 2 es que está flotando totalmente. Por eso puse acá de 0 a 2, porque h es la porción o la altura de lo que está sumergido, puede ir de 0 a 2. Y fíjense que por acá está la solución. Estos límites me sirven porque uno es positivo y otro es negativo. Esos límites me sirven. Entonces puedo trabajar el método de disección con la función f3, con 0 y con 2. Podemos dejar por defecto lo que tenemos. Y aquí comienza a hacer la tablita. Hizo 15 iteraciones y encontró que h es 1. Como nuestra tolerancia es 10 a la menos 4, 1.425 sería. Y como h está en metros, entonces sería 1.425 metros. Ya vamos a entender eso. Quiero ver si la tolerancia sí era esa por defecto. Sí, 10 a la menos 4. Ok, entendamos eso. Entonces, como la densidad de la esfera es bastante, es un quinto de la densidad del agua, entonces, ¿dónde están? Acá. Vamos a hacer nuestra esfera y vamos a hacer un cuadradito aquí, pongámoslo azul, muy grande. No, de hecho este no me interesa es este. Entonces, esta es una imagen más precisa de lo que está pasando, porque como la densidad es tan pequeña, la verdad es que la esfera va a tener más volumen afuera
que volumen adentro. Cuando lo resolvimos y nos dio, una vez lo resolvimos, nos dio H aproximadamente 1.425, sí, metros, 5,7, entonces pongamos 6 metros. Quiere decir que desde acá hasta acá, cambiémosle de color, quiere decir que esto es H, 1.4. O sea, es más que el radio, porque el radio es 1, o sea, es más que la mitad. De pronto ahí exageré un poquito. De pronto hasta la puedo bajar un poquito más. Yo creo que de pronto sería hasta ahí. Un poquito, bueno, sí, yo creo que ahí está bien. Entonces, como el radio es 1, 1.4 sería pues el radio y un poquito más. Es decir, que debería estar sumergida así. Si la densidad de la esfera es mayor, o sea, si es más densa, la esfera se va a hundir más. Si es más densa, eso va a cambiar acá. ¿Listo? Nosotros podríamos hacer algo mucho más general. Podríamos expresar una ecuación de la siguiente manera. Voy a trabajar desde aquí para no evaluar muchas cosas, sino dejarlas expresadas. La densidad de la esfera es este 200. Entonces miren cómo yo puedo plantear una ecuación. Pi sobre h3, pi sobre h al cuadrado. No sé ahí por qué. Sí, sí estaba. 3 menos h menos el volumen de la esfera es 4 pi tercios porque el radio es 1. 1 menos la densidad, pongámoslo en otro color, sobre 1000 es igual a 0. Entonces trabajemos con esta función para mirar, entre más densa sea la esfera, la altura debería ser menor. Entonces voy a trabajar con esta función, voy a definir una cuarta función acá, f de 4, f4 de x, y esta función sería, bueno, ya me toca trabajarla un poquito mejor. Entonces, voy a trabajar, no sé, voy a mirar una cosa, si yo pongo pi más 2 a ver qué hace esto. Sí, pi lo trabaja bien, entonces sí. Pi, esto es una fracción. Pi sobre x al cuadrado dividido, bueno, por, pongamos una vez, 3 menos h dividido 3. Lo que acabo de escribir es esta parte. Menos 4 por pi sobre 3, esta parte, por 1 menos 200 dividido 1000. Listo. Esta ya no está simplificada. Y le decimos que trabaje este método con F4 y en teoría tenemos un error. Y el error estaba aquí. Había una división y era un por, una tipeada mal. Entonces ahora sí, lo estaba corriendo y sí corrió. Entonces, fíjense que cuando lo estamos haciendo con nuestro 200 inicial, entonces aquí está funcionando. F de 4 y llegamos a la misma solución. Aquí va esto. Si la esfera es más pesada, si la densidad de la esfera es por ejemplo 800, la altura debería ser menor. Y efectivamente miren que la altura es menor. Si la densidad de la esfera es la mitad de la densidad del agua, miren que cuando lo hace, acá me está diciendo solución exacta encontrada. Encontró la solución exacta. Y tiene sentido. ¿Qué me está diciendo ahí? Pongamos esto así. Me está diciendo, si la esfera pesa exactamente, tiene densidad exactamente la mitad de la densidad del agua, está llegando hasta la mitad porque x es 1, o sea, el radio es 1. Entonces, eso es lo que me está diciendo ahí. Si la esfera tuviera la misma densidad del agua, entonces me va a decir, ese intervalo no funciona porque ya no hay una solución. Sería 0, pero el intervalo que estoy escogiendo ahí no me está funcionando. Digamos, a ver qué pasa si pongo menos 1. El intervalo no funciona porque, miren, están encontrando dos iguales. Bueno, ahí tocaría ver la gráfica a ver qué pasa, pero bueno, a ese punto no vamos a llegar. Nuestro ejercicio era este. Ay, ¿por qué ahora no funciona? Ah, porque acá se. Listo. Entonces aquí está nuestra solución
de este ejemplo. Con este ejemplo, bueno, con los dos ejemplos que vimos acá y con todo lo que se explicó en el video anterior, se termina la parte de método de disección. Bastante detallado cómo funciona el algoritmo, cómo lo programamos en Python y cómo lo podemos utilizar. Recuerden, método de disección, la ecuación igual a 0. Y si no la tenemos, como era en este ejercicio que está acá, en este ejercicio que hicimos, pues con la información que nos dan deberíamos de encontrar la ecuación. Si no encontramos una ecuación igual a 0, no podemos aplicar el método de disección. Eso es todo en este video. Espero que haya sido claro, que practiquen pues cómo encontrar la solución de una ecuación con el método de disección. Si les gustó, les agradezco el like. Se pueden suscribir y finalmente cualquier comentario lo podemos ver ahí en la parte de abajo. Muchas gracias y nos vemos pronto.